Ok, hermanos, vamos a entrar a prepara el sermón. Habíamos hablado en la hora anterior primero de cómo nosotros debemos estructurar exegéticamente un pasaje, pero decíamos que no podemos predicar con una estructura exegética, es simplemente para entender mejor el texto. Luego tenemos que hacer una estructura homilética, y ya hablamos de las divisiones que tiene un sermón, pero eso todavía no es un sermón. Nosotros tenemos un bosquejo, tenemos un esqueleto, pero ahora tenemos que ponerle carne, tenemos que ponerle músculos, ligamentos, preparar el sermón. El apóstol Pablo le pedía a los colosenses al final de su carta que oraran por él para que el Señor nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Pablo oraba o le pedía a la iglesia que oraran por él para que él supiera cómo debía transmitir el misterio de Cristo. Así que, si eso era Pablo, mis hermanos, nosotros, ¿cuánto más deberíamos orar y pedir a la iglesia que ore por nosotros? A través del estudio tú tienes los ingredientes para hacer el plato. Pero todos nosotros sabemos lo bueno que es ir a un restaurante donde te presentan una comida bien cocinada y bien presentada. Bueno, eso es exactamente lo que nosotros debemos hacer. Cocinar y presentar la comida de tal manera que la gente la pueda asimilar. Entonces, en ese sentido, bueno, aquí está el texto de Colosenses que acabo de citar. Voy a dar varios consejos. Primero, arroja una bola, no un puñado de arena. ¿Qué significa eso? Nosotros dijimos el primer día que un predicador no es un comentario bíblico ambulante. Es decir, la predicación expositiva no es tomar, por ejemplo, Efesios 2, que vimos hace un rato, y decir, bueno, este es el significado del versículo 1, y luego este es el del 2, y este es el del 3, y este es el del 4. Eso es un comentario bíblico. El mensaje es un todo. Todas las partes forman un todo, y es a ese todo que nosotros llamamos el sermón. Robert Dabney, que fue un gran predicador norteamericano, sureño, del siglo XIX, y autor de un tratado monumental de predicación. Para los que leen en inglés, ese libro no está en español, pero el título que tenía en el pasado era Retórica Sagrada. Yo creo que en ediciones más modernas le han puesto On Preaching o acerca de la predicación, porque el título Retórica Sagrada como que ya no suena muy moderno a nuestros oídos. Pero él decía, el sermón no debe ser como una estrella que envía sus rayos por todas direcciones y se pierden en la oscuridad del firmamento, sino más bien una lente que agrupa los rayos en un punto. Yo no sé si ustedes han escuchado predicadores como estos, pero yo recuerdo cuando yo era más joven, como creyente, había un predicador de cierta nacionalidad que no voy a mencionar aquí, pero que iba mucho a República Dominicana. Y él en un solo sermón hablaba de la crianza de los hijos, del diezmo, de la importancia de asistir a la iglesia. O sea, era de todo. Eso no es un sermón. Un sermón agrupa las cosas en un solo punto. Phil Campbell lo dice en un lenguaje más contemporáneo. Para nuestros oyentes será más fácil atrapar una bola que un puñado de arena. O sea, tú tiras un puñado de arena y no le va a tocar a nadie. Hay un asunto que domina el sermón. Hay un mensaje que nosotros queremos comunicar y todos los puntos, las ilustraciones, los tópicos, las ideas que introducimos en el sermón deben servir para transmitir ese mensaje a nuestro auditorio. Dice Bryan Chapell, que por cierto su libro de predicación
Lo están traduciendo en México, no sé exactamente quién, pero cuando lo traduzcan, hermanos, compren ese libro. Él dice, toda buena predicación requiere un tema. Si el predicador no lo provee, los oyentes tratarán instintivamente de encontrar un pensamiento unificador. Y por supuesto, cuando ellos no puedan encontrarlo, es muy probable que se sientan profundamente confundidos y dejen de escuchar. Dice Eclesiastés 12:11 que las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las palabras del maestro de las congregaciones dadas por un pastor. Es mejor clavar cada clavo profundamente en cada sermón que dejar 7 clavos a medio clavar en la madera. Clava uno, pero clávalo entero. Eclesiastés 12:11. Ahí está la cita. Eclesiastés 12:11. Por otro lado, la claridad y simplicidad del sermón. Lo que quiero decir al hablar de simplicidad en la predicación es que debemos predicar de una forma tal que cualquier persona pueda comprenderlo, incluso los niños que están entre nosotros. Obviamente hay cosas que a personas por su nivel escolar o por su propia inteligencia le puede pasar por encima. Pero debemos predicar de tal manera que todos entiendan el mensaje, aunque algunas ideas sean muy altas para ellos. Una de las cosas que alguien aconseja es pensar en un muchacho de 17 años en la iglesia. Piensa en un muchacho de 17 años y piensa cómo yo puedo predicar de tal manera que ese muchacho me entienda. Porque si él te entiende, los hermanos que están más abajo lo van a entender, pero los que están más arriba no se sentirán ofendidos porque tú estás siendo demasiado simple. Entonces busca una media para que te entiendan, pero habla de tal manera que la gente te entienda. El mensaje de la palabra de Dios debe ser claro para la mayoría de nuestros oyentes. Por esa razón, por favor, dímelo en palabras simples. ¿Alguno de ustedes conoce TED Talk o TED Talks? Esto es una TED Talks. Están traducidos a más de 40 idiomas. Esto es Technology, Education and Discovery. Tecnología, educación y descubrimiento. Estos son charlas de 5 minutos, a veces 10 minutos. Y hay una que me encanta. ¿Saben lo que es un dummy? Por ejemplo, hay una serie que se llama Inglés para Dummies, Filosofía para Dummies. Dummies es como un idiota, un imbécil, no sé, ¿cómo se traduciría dummies? Que no sea, un tonto, que no sea muy... Ok, es como Inglés para tontos, Filosofía para tontos, ok. Hay una mujer en TED Talk que le da una charla a un grupo de científicos y le dice, ustedes tienen una tarea tan importante que hacer, pero a veces usan terminología tan complicada que solamente entre ustedes se entienden. Entonces la charla se llama Please Speak Dummy to Me. O sea, háblame como si yo fuera una tonta, pero explícame qué es lo que tú me estás diciendo. Yo me acuerdo cuando mis hermanos estaban en la universidad, los 3 estudiamos la misma carrera hasta que yo dejé la universidad y me fui al seminario, pero los 3 estudiábamos arquitectura, así que yo muchas veces oía exposiciones de lo que otros en cursos más avanzados daban. Y un amigo de mis hermanos, un compañero de estudio, se paró un día en la clase y comenzó su disertación de esta manera.
Es para mi ego una ovalidad insoslayable, subrayar a grosso modo. Y claro, ya a partir de ahí todo el mundo dice, wow, yo no entiendo nada de lo que está diciendo, pero el tipo se ve que sabe. Cuando nosotros nos paramos en el púlpito, hermanos, no es para hablar con esa jerga y toda esa terminología. O sea, ¿por qué tú dices amartiología en vez de decir la doctrina del pecado? Usa palabras simples. ¿Por qué usar palabras complicadas que solamente te van a entender los estudiantes de seminario? Yo estaba en el año 1985 en Grace Community Church. Habíamos ido a participar en el Shepherd Conference y en la parte hispana de Grace nos dijeron, el pastor nos dijo, mira, si ustedes quieren pueden participar de una reunión que vamos a tener con los diáconos de la iglesia, que son los hermanos que dirigen los flocks o rebaños, que son los grupos pequeños que tenían en Grace en esa época. Yo llegué con el jet lag. Ustedes saben que hay horas de diferencia entre República Dominicana y Los Ángeles. Son 5 horas y pico de Miami a Los Ángeles, más las 2 horas que hay de Santo Domingo a Miami. Yo estaba bien cansado, súper asueñado, pero como me habían invitado a la reunión, fui a la reunión. Y yo estaba ahí sentado. Y los hermanos diáconos eran hermanos bien sencillos. Eran hermanos que habían ido a California a trabajar en la agricultura, diferentes cosas. No eran hermanos, muchos de ellos con grados académicos ni nada por el estilo. Y de repente, uno de los hermanos estaban hablando acerca de la traición de Judas. Nunca se me olvida. Y uno de los hermanos preguntó al pastor de la parte hispana, pastor, ¿existía la posibilidad de que Judas no traicionara al Señor? Una buena pregunta. Y de repente había un muchacho sentado ahí que yo no conocía, mexicano por cierto, y dice este hermano de repente, bueno, eso depende si tú eres supralapsario o infralapsario. A mí se me quitó el sueño. Y yo veía la cara de los hermanos, los pobres diáconos, estaban así ¿con qué se come eso? Bueno, pero Dios usó eso para algo bueno. Y es que cuando terminó la reunión yo me acerqué y le dije, tú estudias en un seminario teológico, ¿verdad? Me dijo, sí, yo estudio en el Talbot Theological Seminary. Yo le dije, se nota, porque eso del supralapsarianismo, infralapsarianismo, eso solamente lo usan los teólogos. Lo bueno que salió de ahí es que hicimos una amistad muy, muy estrecha que dura hasta el día de hoy. Yo soy muy amigo de ese hermano hasta el día de hoy. Y salió de esa no sé ni cómo llamarle. Pero ¿cómo tú usas la palabra infralapsario, supralapsario? Esos son términos súper teológicos que no se oyen comúnmente en las iglesias. Entonces, habla de tal manera que la gente te entienda. Pablo dice en 1 Corintios, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocidas. 5 palabras que la gente te entienda valen más que 10,000 que no te entiendan. Pero no nos dijo que quiere decir Ok, déjame ir en contra de mí. Eso tiene que ver, te diría este teólogo, eso tiene que ver con el ordus salutis. Ya está claro, ¿verdad? Está claro. No, lo que pasa es que hay personas que especulan mucho y dicen, ¿en qué orden habrá dado Dios los decretos de creación, caída, redención, etcétera? ¿Cuál fue el orden? Dios decretó primero crear al hombre y luego decretó que cayeran y luego decretó que fueran redimidos. O Dios decretó primero que cayeran y luego crearlos y luego redimirlos. Entonces la palabra supralapsario o infralapsario depende del orden en que fueron dados los decretos, supuestamente, en el orden lógico. Supra significa
después de o por encima de. Lapsus significa caer. Entonces, infralapsario tiene que ver con antes de la caída, supralapsario después de la caída. Es decir que este orden sería infralapsario. Dios primero decretó crear, luego que cayeran y luego redimirlos. El supralapsario te diría, no. Dios primero decretó que el hombre fuera redimido, después que cayera y después crearlo. Algo así, no me acuerdo ahora, hace tiempo que no estudio ese tema. Pero esa es la idea del supralapsarianismo. Y a veces cuando nosotros estamos por bromear y allá en nuestra iglesia, ¿de qué tú vas a predicar este domingo? Yo voy a decir 5 razones prácticas de por qué debemos ser infralapsarios. Y ya no me preguntan más. De cierto político se dijo una vez que era un retórico sofisticado, embriagado con la exuberancia de su propia verbosidad. ¿Qué significa eso? Él estaba enamorado de su propio discurso y oratoria. Un predicador no debe estar enamorado de su oratoria. Es muy triste que eso se diga de un predicador. Otro error común en el oratorio es abusar de los superlativos. Y de nuevo aquí dice C.S. Lewis que una de las formas más comunes de cometer verbicidio, o sea, de asesinar las palabras, es por inflación. Por ejemplo, decimos terriblemente cuando hubiéramos podido decir muy malo, o tremendo para decir que es un gran problema. O sea, no lo pongas todo superlativo, porque cuando tú usas tanto superlativo, cuando algo sea tremendo, la gente no te va a creer. Porque tú le dices tremendo a cualquier cosa. Eso es cometer verbicidio por inflación. Así que por favor, dímelo en palabras simples. Procura desarrollar, recuerden, estamos trabajando el sermón. Procura desarrollar un estilo simple de composición y una estructura simple. En otras palabras, lo que decimos, trata de hacerlo en oraciones breves y con pocas frases subordinadas. Ustedes han visto gente que dicen, ¿supiste lo que le pasó a Carmen? Carmen. Sí, hombre, la esposa del boticario que vivía en la casa amarilla, en la casa donde tú y yo nacimos, que después el esposo la abandonó, que un hijo se mató en un accidente. O sea, son 10,000 incisos. Cuando dice, por fin, ¿qué fue lo que le pasó a Carmen? O sea, en una predicación tú no puedes usar tantas palabras subordinadas porque la gente se olvida de qué es lo que tú vas a decir. Por eso decía Juan Carlos Rael, predica como si tú fueras asmático. O sea que los asmáticos no pueden respirar mucho. Entonces tienes que decir palabra breve porque si no te pierdes, te asfixias. Evita a toda costa el exceso de puntos y subpuntos porque tienden a confundir al auditorio. Recuerda que tus oyentes no tienen tu bosquejo delante de ellos. Tú tienes el bosquejo aquí en el púlpito, pero ellos no. Así que cuando ya tú vayas por el punto 6 y el subpunto 2 y el subpunto C del subpunto 2 del punto 6, ya la gente te perdió. Ya no sabe de qué tú estás hablando. Una estructura simple. Los sermones que son más agradables de oír y más fáciles de recordar son aquellos que tienen 2 o 3 puntos. Encabezados breves con palabras llanas y comunes que todo el mundo entiende. Decía Aristóteles, la fuerza de la escritura consiste en un máximo de sentido con un mínimo de palabras. Por eso es que yo creo en la artesanía en la predicación. ¿A qué yo me refiero? Trabaja las frases de tu sermón. Trabájalas. Decía Mark Twain que la diferencia, y Mark Twain fue un gran escritor, que la diferencia entre la palabra precisa y la casi precisa es la diferencia que hay entre un rayo y una luciérnaga. Hay frases que son tan poderosas que te impactan con un rayo.
que baja del cielo. Y generalmente esas frases son breves. Otra vez, dice Shakespeare, la brevedad es el alma del ingenio. La brevedad. ¿Quién nos recuerda ser o no ser? He ahí el dilema. ¿Qué frase? Shakespeare pone en boca de Hamlet, está pensando, ¿me mato o no me mato? ¿Me quito la vida o no me quito la vida? Pero su soliloquio comienza con esta palabra, ser o no ser. He ahí el dilema y todo el mundo recuerda eso. Decía Juan Brodus, cuanto menos sea el número de términos en que se condensa la idea, más enérgica será la expresión. Ahora ustedes dirán, pero tú estás citando a Aristóteles, estás citando a Shakespeare. ¿Y qué de Jesús? ¿Y qué de Jesús? En los evangelios, y ahora voy a cometer lo mismo que yo me estoy criticando, pero no encuentro la palabra más apropiada. Pero en los evangelios nosotros encontramos por lo menos 130 aforismos de parte del Señor. ¿Y qué son los aforismos? Ok, un aforismo es una frase breve y aguda, dice el diccionario, que expresa una verdad o precepto. Una frase breve y aguda. Por ejemplo, dad al César lo que es del César. ¡Wow! ¡Qué expresión! Y a Dios lo que es de Dios. No hay nada complicado ahí. Pero en ese momento a Jesús le habían tendido una trampa. Señor, aquí está el impuesto. ¿Es correcto que nosotros los judíos le paguemos impuesto al romano opresor? Fíjense, si Jesús decía, sí, paguen impuestos, los fariseos iban a decir, ustedes ven que él es un traidor a la patria. Si Jesús decía, no paguen impuestos, iban a ir a Herodes. Ahí hay un revolucionario que está diciendo que no le paguen impuestos a Roma. Cualquier respuesta que Jesús diera iba a ser un problema. ¿Qué dices? ¿Pagamos impuestos o no pagamos impuestos? Jesús, en una frase que en el original tiene solo 10 palabras, le dijo, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Resolvió el problema con una frase que todo el mundo recuerda. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esos son aforismos. Si el Señor Jesucristo, que era el Dios encarnado, usaba ese tipo de frases, ¿por qué no la vamos a usar nosotros? Frases breves, concisas, poderosas. Trabájalas. A veces tú dices, wow, es que quizás si yo cambio esta palabra y la pongo aquí, o si uso esta palabra en vez de esta, la idea va a ser más fuertemente expresada. Háblales a las personas. Háblales a las personas. Mis hermanos, a veces somos tan generales en nuestra predicación que nadie se da por aludido. Spurgeon decía que los sermones de ciertos predicadores son como esos malabaristas que ponen a una mujer, ¿la han visto? Así, y el tipo está con los ojos cerrados y agarra los cuchillos, ¡pa! ¡pa! Y el truco está en que no le pega a ninguno. Bueno, ese está bien para un malabarista, pero no para el predicador. Lánzale los cuchillos para que se le metan en el corazón a la gente. No para que no se le peguen, sino para que se le peguen. Apuñálalos, que para eso son los sermones. Tíraselo a la gente. De paso, no se dejen engañar por esos trucos. Pero la gente dice, wow, ¿y cómo es que lo hace? Y a veces se ponen así, de parte, así, ¡pa! Es que te están engañando. El cuchillo ya estaba pegado del cosa y solamente sale el mango. Entonces tú crees que entró, pero no, fue que salió. ¿Se entendió? Ok, no se dejen engañar. No tengas temor de usar lenguaje directo desde el púlpito. Yo no sé, en cada país obviamente hay que ver si se usa el tú, el vosotros,
eh, el usted. Nosotros tuteamos mucho en República Dominicana. Entonces, cuando estamos predicando hay que decir tú, no tengas miedo a decir tú. Hay veces que tenemos que decir nosotros, pero no tengas miedo en decir tú. Predicando a los judíos en el pórtico de Salomón, wow, Pedro fue todo lo directo que pudo haber sido. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato. Vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se diese un homicida y matasteis al autor de la vida. Wow. O sea, Pedro no dijo, la raza humana ha hecho algo terrible. No, ustedes lo mataron. Sí, tú estabas ahí, ustedes lo mataron. Y miren algo interesante, predicadores, porque el diablo nos juega a veces malas pasadas. Ustedes negaron al santo y al justo. Ajá. ¿Y qué fue lo que Pedro hizo 40 días antes? ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Negar al Señor. Pero Pedro lloró amargamente su pecado, se arrepintió y él tuvo el coraje de decir a los judíos, ustedes negaron al santo y al justo. Yo le digo esto, hermano, porque es imposible que un predicador honesto esté estudiando la Biblia y no vea sus propios pecados en el texto. Porque somos pecadores. Nosotros no somos perfectos. Pero por el hecho de que tú te veas allí, tú viste un pecado en la Biblia, estudiando la Biblia, pide perdón. Pide perdón al Señor, arrepiéntete, y si fue contra tu esposa, pídele perdón a tu mujer. Pero luego ve y, yo no digo de adulterio, me refiero, qué sé yo, que le hablaste mal, que pues si fue de adulterio no te pares a predicar. Pero si es que tú le hablaste mal a tu mujer y tienes un problema, ve y pídele perdón, que ella te perdone y párate en el púlpito a predicar. Y aún tú puedes decir, hermano, yo sé lo que es eso, porque yo he tenido que pedirle perdón a mi esposa. Pero no dejes de predicar con autoridad la palabra de Dios. Trabaja cuidadosamente las oraciones de transición. Muchos no prestan atención a las oraciones de transición, o sea, las oraciones que hacen que un punto pase al otro. Y como consecuencia, el sermón no se siente fluido. Es como, ya vimos el punto 1, vamos al 2. Ya vimos el punto 2, vamos al 3. Es como boom, boom, boom. No se siente que hay una fluidez. No es lo mismo decir, hermanos, habiendo visto lo que no es la llenura del Espíritu Santo, algunos se estarán preguntando, entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Bueno, en primer lugar, se trabajó la transición y es como, ok, ya vine de un punto, voy al otro, pero pasó tranquilamente, fluidamente. Pero esas oraciones de transición hay que escribirlas, hay que pensarlas. Y ese tipo de oraciones hacen que el oyente sienta que están fluyendo de un punto al otro. Ok, estamos avanzando hacia el final. Haz un uso adecuado de las anécdotas e ilustraciones. En tu sermón, estás preparando tu sermón. Ilustrar significa iluminar, aclarar. La ilustración es como una ventana abierta a través de la cual penetra la luz sobre el tema que estás tratando. Y eso va a ser de mucha ayuda. Los árabes suelen decir que un buen maestro es aquel que convierte el oído en ojos. Eso es un buen maestro. De Whitefield se dice que era tan descriptivo en su predicación que en una ocasión él estaba hablando de los pecadores como un ciego que va camino a un abismo, y lo ilustró de tal manera y lo describió con tantos detalles que de repente una mujer de la congregación gritó, ¡se va a caer! O sea, la metió dentro de la historia.
Un buen maestro es aquel que convierte los oídos en ojos. Y las ilustraciones son un buen instrumento para hacer esa cirugía ocular. Hay un libro muy bueno de Bryan Chapell que está traducido al español que se titula Cómo usar ilustraciones para predicar con poder. ¿De dónde surgen las ilustraciones? Bueno, en primer lugar, mis hermanos, ¿cuál es el libro de donde más ilustraciones podemos sacar? De la Biblia. Aquí hay un montón de historias que nosotros podemos usar para ilustrar lo que estamos hablando. Y al mismo tiempo estamos enseñando Biblia con la ilustración. ¿Qué mejor historia que la de David y Betsabé para ilustrar el proceso a través del cual somos atrapados por el pecado? O la historia de José, cómo el temor de Dios nos libra de pecar. Es el ejemplo contrario. También encontramos buenas ilustraciones en la historia de la iglesia. La historia de la iglesia es una cantera de ilustraciones en la ciencia, en la literatura, en el arte, en la naturaleza, en nuestras experiencias personales, en las noticias. Si tienes los ojos abiertos, vas a encontrar ilustraciones. Una persona muy cercana a mí, cuando predicaba, porque ya no predica por alguna razón, le encantaba, donde quiera estaba buscando materiales para sus ilustraciones. Y en una ocasión no sé cómo decirse aquí, tengo temor de usar una palabra que es una mala palabra en alguno de las naciones, pero se le dañó la goma, la llanta se le explotó, se ponchó. No, esa palabra no está mal, okay. Se le ponchó la llanta. Y fue un gomero a que le arreglaran la llanta, pero él estaba deprisa y le dijo, oye amigo, tengo prisa, tú no puedes darte rápido. Y él le dijo, mi amigo, es mejor perder un minuto en la vida que perder la vida en un minuto. Y yo me acuerdo que él dijo, espérate, repíteme eso otra vez. Son ilustraciones que tú no las estás esperando, pero la verdad es que es una buena frase. Es mejor perder la vida en un minuto. Digo, perder un minuto que la vida en un minuto. Sí. Tengo aquí una pregunta. Bueno, cuando yo iba, cuando estaba en la iglesia de Bautista, yo creo que todos los que íbamos estaban en otras iglesias, vamos a ver esto. Una de las ilustraciones, ahí me ponían a ver películas casi toda la semana, porque no había casi un domingo que el pastor no usara una película de Hollywood. Y película que nombraba él, luego me iba a buscarlo, a rentarla para verla, porque casi la película ilustraba todo el sermón. O sea, a veces se da, pero a veces es tan comero, ya casi siempre. Lo que pasa es que uno debe ser variado, además de que uno se pregunta después, ven acá, ¿y qué tantas horas usa el pastor para ver películas durante la semana? Porque, él tendrá tiempo para estudiar la Biblia, porque parece que ha habido todas las películas que están de moda. O sea, yo encuentro que hay películas que son muy, por ejemplo, yo he usado la película Salvando al Soldado Ryan en ocasiones, porque esa escena primera con el desembarco de Normandía es increíble, y la he usado en ocasiones, pero como que estar usando constantemente temas de película, cuando también la literatura es una fuente riquísima de ilustraciones, o la vida misma. O sea que, de verdad, hay experiencias personales. Yo no suelo usar muchas ilustraciones de experiencias personales en el púlpito, pero hay cosas que te pasan que son tan ilustrativas, impactantes, que tú puedes compartirla. Yo uso mucho historias que mi papá me contaba cuando yo era niño. Mucho, porque me impactaron cuando yo era niño. Los árabes hablan mucho en ese tipo de historias que son de sabiduría popular, y algunas de verdad son impresionantes. Yo me acuerdo de dos específicamente que se lo oía a mi papá contarla varias veces y nunca me cansaba de oírlo contarla. Pero mi papá contaba la historia de un rey que tuvo una vez, y esto es clave para todos los predicadores, un rey que tuvo un sueño, y los árabes son muy cabalosos con el tema de los sueños, y el rey mandó a buscar a un intérprete de sueño, y el rey vino y le dijo, wow, rey,
yo lamento decirle que el sueño que usted ha tenido es terrible. Ese sueño significa que una serie de desgracias van a azotar a su familia, se van a morir todos sus hijos, se va a morir su esposa, se van a morir sus padres y después se va a morir usted. Y fue tan brusco que le dijo todo esto que el rey lo mandó a ahorcar. Mandaron a otro ilustrador, a otro intérprete de sueño, vino, el rey le contó el sueño y resulta que eso era lo que el sueño significaba, ¿verdad? En esa historia. Yo no creo en eso de interpretando sueños, pero el punto es que en la historia eso era lo que el sueño significaba, pero el intérprete de sueño cuando venía al palacio dijo, ¿y a este por qué lo ahorcaron? Dijo, bueno, porque le interpretó el sueño de esta manera al rey y el rey se molestó. Ah, ok. Entonces llega, le cuenta el sueño y dice, bueno, rey, usted es un hombre dichoso. Óigame, usted es un hombre dichoso. Mire, se va a morir su esposa y usted va a seguir vivo. Se van a morir sus hijos que son más jóvenes que usted y usted va a seguir vivo. Se van a morir sus padres y usted va a seguir vivo. Y es al final de la muerte de todos ellos que se va a morir usted. Le dijo lo mismo. Le dijo el rey, oye, ¿quién te enseñó a interpretar los sueños tan bien? Dice, el que está ahorcado allá afuera. Porque le dijo lo mismo. Mi papá siempre decía, todo depende de cómo tú digas la cosa. Entonces es una buena ilustración. Todos esos cuentos yo los recuerdo. Sí. Ok. Otra pregunta del millón, Ricardo. A ver si te lo ganan esta vez. ¿Debemos escribir completamente el sermón o limitarnos a hacer un bosquejo? Yo creo que esa es una pregunta que me hacen todo el tiempo. Yo lo que he visto por todo, bueno, en primer lugar yo no lo escribo, nunca lo he podido escribir y me lo ha recomendado 1000 veces que lo haga y nomás no, me pongo más nervioso, me tenso y para mí no puedo, pero lo recomiendan que lo escriban y la mayoría lo escribe y a mí me da envidia porque los veo bien relajados, pero no sé, hay casos que no puedo, la verdad no sabría yo qué decir, pero la mayoría lo escribe. No la mayoría, o sea, habría que hacer una... Me dicen que lo escriba, todos me aconsejan eso. Y yo le digo, pero más que quiero cuando lo ha hecho, porque me dicen, me pongo tan nervioso de ver tantas hojas. Miren, yo he leído muchos tratados de predicación y la verdad es que me he encontrado con de todo. Personas que dicen, escribe el sermón, otros que dicen, solo escribe un bosquejo, otros que dicen, escribe el bosquejo, pero no lo lleves al púlpito y ve sin nada, y otros que dicen, no hagas nada, solamente ponlo aquí en la cabeza. Le pregunté una vez a un gran predicador, no voy a mencionar su nombre, pero es ultra, súper conocido, norteamericano, no saben quién es. Es muy conocido, norteamericano. Pero una de las cosas que me llama la atención es que él sube al púlpito sin nada. Y es tan enfocado, va ahí, taca. Yo decía, wow, pero un día nos tocó sentarnos al lado en un sitio y le dije, fulano, ven acá, ¿cómo tú preparas tus sermones? Y yo nunca había oído esto. Me dice, mira, Sugel, yo lo escribo de principio a fin. Yo escribo todo el sermón. Y luego yo lo predico en voz alta en mi casa 17 veces. No 15 ni 16, 17. Y no 18 tampoco, 17. Y después lo dejo en mi casa. Porque después que yo lo predico 17 veces en voz alta, lo interiorizo. No es que me lo memorizo, es que llega un momento que se convierte en parte de mí. Y predico. Entonces yo lo que he visto es que aquí cada predicador debe conocerse. Yo no creo de verdad, Ricardo, que exista ninguna regla. Si tú predicas bien y pueden transmitir tus ideas sin escribir tu sermón, solamente con un bosquejo, o ¿cómo tú lo haces? ¿Con un esqueleto? Y los textos bíblicos nada más son el esqueleto. Si eso te trabaja, de verdad, Dios no creó a todo el mundo de la misma manera. A mí me pasó, cuando yo comencé a predicar, yo hacía eso. Solamente escribía los encabezados y algunos subencabezados y ya, y los textos bíblicos. Pero me di cuenta que en mi caso particular a veces me repetía mucho. Y yo dije, yo necesito pulir más mis oraciones. Y comencé a escribir cada vez más, hasta que escribo el sermón completo. Pero honestamente yo no digo
en el púlpito ni todo lo que está escrito. Hay cosas que se me ocurren en el momento de estar predicando. O sea que yo no creo que ningún predicador debe leer sus sermones. Eso es fatal. Tú háblale a la gente, no a tu papel. Ustedes se imaginan predicar así, todo el tiempo mirando aquí, hermanos, abran sus Biblias en Romanos capítulo 12, vamos a estar viendo, o sea, eso es raro. Tú no le estás hablando a la gente. El sermón debe tener algo de espontaneidad. Yo creo que cada cual debe saber cómo lo hace. Ok, déjenme darles ventajas y desventajas de escribirlo o no escribir. Escribir o no escribir, he ahí el dilema. Una de las ventajas que yo tengo al escribir es que yo puedo elaborar mejor mis argumentos y mis oraciones para ser más preciso y más contundente en la presentación. Yo creo que el escribir, yo digo, esta frase pudiera sonar mejor de esta manera que de esta otra. O a veces digo, veo la página y digo, no, pero es que yo estoy volviendo para atrás. Este párrafo debería ir aquí, pero solamente lo puedo ver cuando lo veo escrito en blanco y negro. Otra ventaja es que yo puedo usar mi nota mucho tiempo después. Y eso sí que es una gran ventaja. Yo nunca predico un sermón igual, aunque lo predique 3 veces, 4 veces, siempre lo predico diferente. Aún hasta si lo predico una semana después. Yo nunca predico un sermón igual. Pero ya el estudio que yo hice, sobre todo si fue hace muchos años, ya está ahí plasmado en el papel y es una gran ventaja. Perdón, yo he podido notar que a ciertos predicadores notables, yo parece que más que nada el trabajo de escribir era de alguien más, pero ellos casi yo creo que se manejaban a través de un bosquejo, un esqueleto sencillo, y más que nada tenían... ¿de alguien más? Yo parece que, bueno, por ejemplo, los sermones de Spurgeon, alguien más creo los... Oh, no. No, al pobre Spurgeon no. Spurgeon hacía sus sermones. Lo que pasa es que él no escribía cada palabra y había un taquígrafo en la iglesia que desde que él comenzó a predicar vio que eran tan buenos sermones que comenzó a tomar en taquigrafía los sermones de Spurgeon. Entonces el lunes él le llevaba ya el sermón transcrito, pero era el sermón de Spurgeon, y Spurgeon lo corregía para que el jueves saliera publicado en una gaceta, y luego esos sermones fueron compilados en los 63 volúmenes que son. Los sermones completos de Spurgeon son como 63 volúmenes. Esos se fueron compilando poco a poco de acuerdo al año. Pero era por eso, porque el lunes el taquígrafo le llevaba el sermón, él lo corregía, lo mandaban a imprenta y el jueves ya salía publicado. No, Spurgeon no. No. De hecho, yo no conozco ningún predicador que haga eso. Digo, habrá otros que tienen lo que llaman escritores fantasmas, que escriben por ellos, pero yo no lo conozco. Pienso que un sermón que se escribe todo tiene la facilidad de que tiene el tiempo, como saben. Definitivamente te ayuda a controlar el tiempo. Tú dices, bueno, yo sé que con 9 páginas en Time Romans 14, yo duro 45 minutos. Si llevo más de ahí, voy a pasarme de tiempo. Esa es otra ventaja. Desventajas. Yo puse las desventajas. No. Una de las desventajas, y esta para mí es la peor, es que podemos depender demasiado de nuestras notas y no solo perdamos el contacto visual con el auditorio, lo cual es importante, sino que desvirtuemos la naturaleza de la predicación. Leer un sermón no es predicar. Y hermanos, eso de verdad, yo lo digo todo lo categórico que yo puedo decir. Leer un sermón no es predicar. Predicar es predicar, es hablarle a la gente. Y la gente tiene que saber que yo no estoy leyendo un guión, yo estoy preocupado por ti, por tu alma, yo quiero decirte algo. Otra desventaja
es que usemos un lenguaje literario en el púlpito más propio de un ensayo que de una predicación. Cuando tú escribes, definitivamente eres más preciso, pero al escribir te estás convirtiendo en un ensayista y estás como escribiendo un ensayo, no una predicación. Ahora, la desventaja mayor es que dependamos tanto de las notas que no dependamos del Espíritu Santo. Y definitivamente hay cosas que ocurren en el púlpito que no se prevén en la oficina. O sea, a veces tú estás predicando y hay algo que viene a tu mente en ese momento, que el Espíritu de Dios trajo sobre ti. Si tú estás dependiendo demasiado de tus notas, entonces no vas a dejarte guiar por el Espíritu de Dios. O a veces porque tú estás mirando a la gente y no a tus notas, tú dices, tú ves la cara de pregunta en la cara de la gente. O sea, tú estás hablando de algo y tú ves como gente que te está mirando como, ¿cómo fue? Y dicen, no me están entendiendo. Déjame aclarar esto. Tú lo sabes porque eso lo estás viendo en la cara. O tú te das cuenta que has metido el puñal en el sitio apropiado. Ok, déjame removerlo un poco. O déjame darle alivio a esta persona porque la veo muy cargada. O sea, pero todo eso pasa en la predicación. Spurgeon decía que los predicadores tienen una capacidad dada por Dios de dividir la mente en compartimientos. Y él dice, yo no sé cómo él se puso a hacer eso, pero él dice, una vez predicando, yo pude contar 8 pensamientos diferentes que me habían pasado a la vez en el mismo instante. Yo estaba viendo a un señor que se estaba durmiendo en la prédica, que la ventana estaba cerrada y hacía mucho calor, que una persona se había parado y estaba distrayendo. 8 cosas que estaban pasando. Dice, yo las capté todas a la vez. Eso pasa en la predicación cuando tú estás atento. Entonces debes ver, este está desinteresado, aquel está cargado, este está de tal manera. Entonces háblale a la gente. Ok. El punto es que si tú escribes el sermón, el manuscrito no debe ser una camisa de fuerza que te robe libertad mientras predicas. Si tú puedes hacer eso, escribe tu sermón con una limpia conciencia. Si no lo puedes hacer, no lo hagas. ¿Qué debemos hacer? Todavía no has llegado ahí. En primer lugar, conócete a ti mismo y desarrolla la metodología que te permita a ti ser un predicador eficaz. Timoteo iba a ser siempre Timoteo y Pablo le dice, procura que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Si Timoteo crecía como predicador, no iba a llegar a ser Pablo, iba a llegar a ser Timoteo mejorado, pero no Pablo. Nunca imites a nadie. Tú eres tú y Dios te va a usar a ti como tú eres, como Dios te hizo. Por eso hay una famosa definición de predicación que la usan muchos, que dice, la predicación es la verdad de Dios a través de la personalidad de un hombre. Cada uno es como es. Y de hecho, ustedes han oído y han visto predicar a John MacArthur y a John Piper. También, ok. Ustedes pueden decir que son predicadores apasionados. ¿Sí? Los dos manifiestan su pasión de una manera completamente diferente. Yo creo que John MacArthur es un tipo apasionado y lo conozco desde hace muchos años, lo tengo yo desde hace muchos años. El hombre tiene convicciones y fuertes y es apasionado con lo que él cree. Pero John MacArthur es un tipo lineal. John Piper no. Una vez en una entrevista que le hicieron, le preguntaron a John MacArthur, ¿qué tú haces cuando tú te sientes deprimido? Y dice John MacArthur, yo no sé porque yo nunca me deprimo. Él es lineal. Cuando le preguntaron a John Piper, dice, no, yo sí no, yo a veces parezco una mujer que está pasando por la menstruación. O sea, dice, yo tengo toda la gama de emociones que aparecen en los salmos. Son dos gente diferentes totalmente. Y Dios usa a John Piper como John Piper y a John MacArthur como John MacArthur. No trates de ser otra gente. Entonces, en primer lugar, conócete a ti mismo y desarrolla la metodología que te permita ser eficaz.
Si tiendes a divagar mucho y se te hace difícil encontrar las palabras apropiadas cuando tienes todas las miradas de tu auditorio encima de ti, tal vez te conviene escribir más ampliamente tu sermón. Hay personas que son más rápidos para encontrar las palabras. Hay otros que tienen que pensarlo con más calma y escribirla en su oficina. Si decides hacer eso, o sea, escribir tu sermón completo, déjame darte algunos consejos que te pueden ayudar. En primer lugar, escribe como hablas, no como si estuvieras escribiendo un ensayo. A veces, y eso va para los profesores aquí, escribe como tú hablas. No uses un lenguaje literario. De hecho, tal vez tus notas, si alguien las ve, le va a sonar raro como algo escrito, pero funciona cuando te oye. 2, aprópiate de tu mensaje en tu mente y en tu corazón. Eso no quiere decir que lo memorices, sino que lo interiorices. Son diferentes. Interiorízalo. Medita en eso hasta que sea una carga que tú debes entregar. Quizás una cosa que sí debes memorizar son los puntos principales de tu sermón. Eso sí, pero no el sermón. O sea, no te pares a recitar, porque la gente lo nota. 3, si vas a llevar tu manuscrito al púlpito, usa un tipo de letra, esto parece raro, pero de verdad, usa un tipo de letra lo suficientemente grande que te permita acudir a tus notas si es necesario, sin que tengas que hacer el esfuerzo de leerlo palabra por palabra. Lo que estoy diciendo es, de hecho yo lo hago de esta manera, mis sermones, yo pongo párrafos que nunca pasen de 5 líneas. 3 en la mayoría de los casos, pero si es muy grande, 5 líneas. ¿Por qué? Porque si fueran 10 líneas, voy a tener que ver a dónde que estoy porque me voy a perder. Pero si son 5 líneas o 4 líneas separadas, con un golpe de ojo ya yo sé dónde estoy y no tengo que leer palabra por palabra. No es lo mismo que yo esté predicando y haga así y siga predicando, a que yo haga esto. O peor todavía. Un momento. Si tú haces eso, probablemente perdiste a tu audiencia. Mire, ahorita que está diciendo eso me ha descargado bastante, porque cuando la persona que me dijo más que nada eso, me dijo, mira, Sugel escribe todos sus sermones. Y yo me ponía a verlo a usted y digo, es imposible solo que lea con el pecho. Dice, este lo escribe todo. Eso me dijeron a mí. Es uno de los mejores predicadores y escribe todo su sermón. Y bueno, la persona que me dijo que yo tenía que escribirlo, ¿verdad? Entonces le dije, yo me pongo a verlo y digo, yo no puedo creer que sí veo que va, pero digo yo hasta ahorita que está diciendo todo eso estoy entendiendo. Imagínate cómo me puedo confundir, porque yo estaba bien confundido. Ahora estoy entendiendo todo con lo que está diciendo. Lo escribe, sí es verdad que lo escribe, porque ya lo dijo. sí, pero yo no creo que uno va al púlpito a leer, ese es el problema. Sí, o sea, sí. es si es necesario. El sermón ya está en tu cabeza, en tu corazón, y tú lo vas a entregar a la gente, pero a veces tú dices, wow, hay algo que yo escribí, que yo quería decirlo de cierta manera, entonces miro, pero es boom y ya, y vi cómo fue, y entonces hablo. Pero por eso es que yo no recomiendo que escribas párrafos muy largos, porque te vas a perder. La vista se te va a perder. También ha sido de mucha ayuda para mí, y esto también puede parecer como demasiado técnico, pero terminar cada página con un punto y aparte. O sea, yo nunca en mi bosquejo, yo termino una página que sigue en la otra, porque entonces, y mucho menos si sigue en esta que está aquí, porque si acaso me perdí o mi memoria me está fallando, voy a tener que hacer esto. Entonces si ustedes cogen mi bosquejo, todas las páginas terminan con un punto y aparte. Y en la próxima comienza otra oración. Son consejos prácticos que pueden ser de ayuda.
Son las 2:49. Tal vez podemos usar estos minutitos para alguna pregunta con respecto a este tema. Este tema es importante. El sermón temático es igual que el de Zoom. Sí. Si habla el del amor, por ejemplo, en el Génesis, cierto amor, que sea Dios, que sea la mujer, que sea el trabajo, y encuentro otro pasaje en otra parte que se ve lo mismo, y ahí también. Tú vas al pasaje y lo traes aquí porque es el mismo tema. Claro. Con respecto a los puntos que hemos visto hasta ahora de hacer el sermón, bosquejarlo, ahora el tema de las notas. ¿Alguna pregunta? Yo personalmente me he dedicado mucho porque le han hecho esa pregunta varias veces y usted les dice más o menos cómo predicar, pero aquí en la clase nos lo explicó de una manera que muy clara y gracias porque muy extensa, o sea, todos los pasos nos dio y eso sí nos ayuda porque la gente siempre le pregunta, mire, usted es un muy buen predicador, ¿cómo le hace? Y entonces ahí en esa pregunta usted nomás les dice más o menos siempre las mismas cosas, pero son muy cortas. Y aquí ya nos dio ahora sí bastante información. Por ejemplo, ahorita ya entendí muchas cosas de lo que están diciendo, entonces por eso es tan importante una clase como esta. O sea, yo Sí, personalmente, bueno. yo creo que los demás piensan igual. De ver eso es interesante. De hecho, yo estoy de acuerdo con el hermano Ricardo, porque una vez quise hacer el bosquejo y quise hacer toda una lectura y fue un desastre. Es que de verdad, leer un sermón no es predicar. Vuelvo y repito eso. Las notas son una ayuda para predicar, pero tú no puedes leer, porque entonces estás leyendo y la gente sabe que tú no estás haciendo como, suena hasta mecánico, no suena sincero.